Hola amigas de Mujer Presente, hoy día me encuentro con Juan Miguel Pardo. Hola Juan Miguel, ¿cómo estás? Hola. Vamos a hablar de un tema muy importante que son las alternativas que existen al sistema educacional convencional y también algunos problemas que se presentan y que todos somos testigos sobre la educación que se está impartiendo en los colegios, si es efectiva, si no es realmente efectiva. Para eso vamos a hablar con Juan Miguel. Él es un hombre, un abogado chileno, nació en el año 1963, de clase media esforzada. Su madre es de origen vasco y convalidó su carrera en el País Vasco. Él abandonó su profesión de abogado hace 9 años atrás, actualmente se dedica a la sanación, es casado, padre de 4 hijos, 3 hombres y una mujer, y él optó hace 6 años por sacar a sus hijos del colegio e impartir la educación en el hogar. Es por eso que Juan Miguel tiene la experiencia de lo que significa sacar a los niños del colegio y darle la educación en el hogar. Hola Juan Miguel, ¿cómo estás? Hola y saludo a toda tu audiencia de Mujer Presente. Muchas gracias, un gran honor estar contigo. Muchas gracias por compartir tu idea. Y quiero partir haciéndote la primera pregunta. ¿Cuál fue la motivación que tuviste para sacar a tus hijos del colegio? Te voy a hacer una breve introducción en relación a la presentación que has hecho de mí. Contarte que cuando salí de Chile, yo soy igual que todas las personas, que todo tu público, una persona común y corriente, con una formación familiar, la típica, colegio de cura, católico, estudié en la Universidad Católica y tenía una formación muy rígida, muy estructurada. El salir de Chile para mí fue súper importante, porque me di cuenta que había vivido de forma muy aislada y muy encerrado, y eso se vive dentro de la idiosincrasia del pueblo chileno. Entonces tenemos maneras muy estructuradas de ser y ver las cosas. Para mí la salida fue muy importante porque se me abrió el mundo, la conciencia se me amplió, porque vi que todo era distinto y que había gente distinta y que no solo eso, sino que había gente que podía ser mejor que la gente de aquí. Eso me tocó vivenciarlo. Y eso me significó cuestionar las cosas, cuestionarme. Y poder ver que hay cosas que se pueden hacer de manera distinta, que no tienen por qué ser como nos han enseñado. Por ese mismo proceso que viví, en algún momento venían mis hijos en camino, después de haberme casado, y no estaba ya muy conforme con lo que era la educación. Me tocó lo que era el jardín infantil, jardín Montessori, así es que me parecía bien en términos de una educación sana para los niños. Pero después lo llevé al colegio. Y ahí empecé con los típicos problemas que vive todo el mundo en el colegio, todos los padres y madres, todos los apoderados de estos mismos niños y niñas. Kinder primero. Y me citaron por mi hijo, me citaron en algún momento a reunión, querían que lo llevara a una psicopedagoga, porque era demasiado inquieto y probablemente con hiperactividad y el famoso síndrome de déficit atencional y todas esas cosas que han inventado para los niños de hoy en día. Eso significó que llegado fin de año, más otras circunstancias que se dieron, que yo hago caso a ciertos eventos que ocurren en mi vida de tipo de sincronicidad, como haberme puesto a conversar algún día en el metro con justo una persona que era del Ministerio de Educación y que me tenía la idea, pero no sabía cómo lo podía llegar a concretar, de que pudieran dar exámenes libres. Como creo que las cosas no pasan por casualidad, sino que todo causal, lo retiré porque no me gustaba lo que estaba viendo. Y empecé a trabajar yo con mis hijos. Y esto es súper importante, o sea, cuestionarse las cosas, poder, o sea, no aceptar todo y en todos los aspectos de la vida de las cosas que recibimos. A mí esa enseñanza de vida
me permitió, o sea, poder decir, ¿por qué no lo hago yo con mi hijo? Y lo hice, lo retiré. Y después empecé a ver los frutos. Siempre hay miedos, la gente no se atreve, tiene que romper los miedos. Yo no soy ni mejor ni peor que nadie, un profesional universitario igual que el resto, pero me di cuenta que había cosas que podías hacer. Cuando abandoné mi profesión para dedicarme a otras cosas, en este caso a la sanación, que era algo diametralmente opuesto, fue un tremendo paso porque tuve a todo el mundo en contra, mi familia en contra, todas mis amistades en contra, todo mi entorno en contra. Sin embargo lo hice. Cuando retiré al mayor y después seguí con los otros, también tenía a todo el mundo en contra. Sin embargo, al día de hoy, el resumen es positivo. Los números están en azul, ninguno en rojo. O sea, se acabaron los mitos, se acabaron los miedos y vi que, o sea, encima los podía hacer el mismo tipo de estudio en términos de escolarización y con muchos mejores resultados. ¿Cuáles son las críticas principales del sistema educacional? Tú ya has pasado 6 años con tu hijo educándolo en la casa, tú ya puedes comparar. Sí. ¿Cuáles son las principales críticas? No es solo comparación, sino que después de haber experimentado yo con mis hijos, por así decirlo, durante 4 o 5 años, empecé a abrirme, porque primero estaba cerrado por una especie de protección, porque a uno lo bombardean desde fuera, la sociedad lo bombardea a uno, y uno está mal visto. Pero empecé a abrirme, a averiguar y a ver qué era lo que había. Entonces me encontré con que había expertos en el tema, en educación, expertos mundiales, expertos reconocidos a nivel mundial. Uno de esos estuvo en Chile el año pasado, a finales del año pasado, que es Sir Ken Robinson, que estuvo en autoridad de gobierno, con grandes empresarios, que dice que las escuelas matan la creatividad. Es Sir, porque habla con un experto en educación y en Inglaterra, por su colaboración con lo que era la educación, lo nombraron Sir, que hizo grandes aportes. Él está diciendo que las escuelas matan la creatividad. Yo pude manejar eso desde mi punto de vista y ver que efectivamente era así porque mis hijos los conservé en un aspecto de creatividad. Primero, los nombres están mal puestos. Lo que nosotros llamamos educación no es educación propiamente tal. Lo que hay en Chile y en el mundo es instrucción pública. Instruir no es educar, y esto es importantísimo. ¿Cuál es la diferencia? Porque lo que se está entregando aquí es instrucción. O sea, te entregan, por así decirlo, contenidos de materias. Se está entregando una serie de conocimientos, información. O sea, se instruye a alguien, no se educa. Y eso está relacionado con la creatividad. Todos quieren tener hijos creativos, pero le están matando la creatividad. Y las escuelas, colegios son los principales y primeros entes, o sea, dentro de la sociedad, que matan esa creatividad. Porque educar es sacar lo que tú tienes de adentro hacia afuera. Y si vamos a una concepción más profunda de educación, educar es sacar la luz que tú llevas en tu interior hacia el exterior. Cuando llega al colegio, dentro de las 4 paredes lo están tapizando al niño o niña de conocimientos, de información, y no se preocupan de la persona como un individuo, sino que es un número más dentro de él. No van a ver cómo pueden sacar lo que traen, con qué llegó a este mundo, qué es lo que puede aportar, qué es esa flor, porque somos como una semilla, los niños son como una semilla, nosotros también. Pasa que nuestras hojas están medias marchitas, pero los niños están creciendo con todas las posibilidades y deberíamos alegrarnos de esperar, de ver qué flor nos va a alegrar la vida, la existencia. Pero no, queremos todos un rosal y que sea una rosa roja o blanca y punto, y no hay más. Y tienen que crecer de tal medida, de tal tamaño y tal cosa. Ustedes están siendo uniformados. Eso no es educar. Eso es como de las principales críticas a lo que es la educación. Así que hay 2 referentes mundiales. Uno de ellos es John Taylor Gatto. John Taylor Gatto tiene una importancia de haber sido él un profesor de Estado, o sea, conoce desde adentro, desde el punto de vista del profesor y del Estado de Nueva York, ni más ni menos.
le dieron por 3 años consecutivos el galardón al mejor profesor del año. Y en su discurso de despedida, titulado ¿Por qué la escuela no educa?, que está traducido en varios idiomas y está en la red, en internet, en todas partes, él se renunció en 1990 para dedicarse a enseñar estas cosas y a transmitir que había que cambiar la educación. Está señalando claramente que eso, la escuela no educa. Si ves los puntos de vista del día de hoy, 2011, de científicos, te están diciendo, por ejemplo, que los niños, cerca del 95% de lo que están estudiando en un año, lo olvidan. Solamente están reteniendo cerca de un 5%. Por favor, hay que tomarle peso. ¿Cómo justificas tener un año encerrado a un niño en un aula para que solo aprenda un 5% de cosas, que encima es un conocimiento de cosas antiguas? En Chile tenemos enseñanza napoleónica, literalmente Napoleón Bonaparte, de toda la escuela de él. En Estados Unidos, también del siglo antepasado, tienen el rector de Harvard diseñó lo que tenían que estudiar los niños. O sea, las escuelas han manejado la enseñanza y son programas antiguos con un niño del día de hoy. En el pasado no había niños índigos, no había niños cristal u otro tipo de niños, era como todo más parejito. Al día de hoy el niño es otro, por lo tanto tiene una manera distinta de ver las cosas, de captar, de sentir, y una inteligencia que se manifiesta de manera diferente. ¿Qué opinas tú sobre este aumento? Prácticamente en Estados Unidos hablan de epidemia de diagnóstico de déficit atencional y otras patologías que le llaman patología referida a los niños en las escuelas. Mira, yo ahí, desde mi perspectiva, sanador y papá, sí, las dos cosas que las tengo que unir porque he atendido a gente con el supuesto déficit atencional. Porque aquí hay que entender, yo lo he investigado por mi cuenta, muchas de estas cosas las he investigado porque la oficialidad no nos va a llevar a eso. Afortunadamente al día de hoy existen muchos referentes importantes, doctores en medicina y gente que no sé si arrepentido o con ataques de conciencia, están empezando a reconocer cosas de lo que se ha hecho con la población mundial. Ha sido un negociado, están siendo etiquetados los niños con enfermedades que no existen. Para ti el síndrome de déficit atencional no existe, es solo una invención, es solo una etiqueta. Y esto está relacionado con la psiquiatría. Tal vez a mucha gente le suena eso fuerte, pero es la verdad, así que yo la voy a contar. Como digo, no solo mía, es una verdad que quien quiera la puede investigar. Hay mucha información en internet, en video o por escrito, como la gusten, pero busquen, no solo yo lo cuento, yo lo estoy resumiendo ahora. Antiguamente, estoy hablando antiguamente, hace poquitos años atrás, o sea, la segunda mayor industria en el mundo, en términos de reunir dinero, hacer grandes bolsas de dinero para los bolsillos, han sido los laboratorios y la farmacéutica. La primera empresa es la fábrica de guerra, la industria armamentística. Eso es el número uno. Y segundo, las farmacéuticas. Ya, lo que el Premio Nobel de Medicina dijo es que los laboratorios no están produciendo remedios porque no son rentables. Esto que es un hecho criminal, o sea, para llevar a todos a juicio. Dijo que lo que realmente están haciendo es elaborar remedios que cronifican la enfermedad. Entonces te produce una sensación de mejoría, pero realmente te alarga la enfermedad. Ese es el caso de enfermedad, pero sí, según lo que tú dices, déficit atencional va en relación a lo mismo. El mercado que tenían ellos, los laboratorios, las farmacéuticas, eran para los ancianos. ya.
pero el anciano no le era rentable porque se les moría y dejaban de tener el cliente habitual. De tal manera que los niños cayeron en las miras de la psiquiatría, porque ahí tenían a un enfermo para toda su vida comprándoles medicamentos, desde que nace, por así decirlo, hasta que se muere, porque ya le crearon una enfermedad inexistente. Lo hicieron fármaco dependiente, para no decir drogadicto, de tal manera que eso es rentable, y para eso era necesario tener enfermedades, y se inventaron estas enfermedades como el déficit atencional. Ahora, si te pones a ver en términos reales qué es el déficit atencional, es un niño inteligente, es un niño despierto, es un niño literalmente con habilidades que nosotros no tenemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué era lo que ocurría con mi hijo? Absolutamente sano en el colegio, y que me lo dijo la profesora de curso de él, que los 5 primeros minutos de clase se sabía todo el contenido de lo que iba a ser los 45 minutos o la hora y media o lo que sea de clase en 5 minutos, de tal manera que después para ellos es aburrimiento, y curiosamente igual que para un adulto. Si tú ves en el Congreso, se ponen a dormir o se ponen a ver los computadores, sus nombres, sus cosas. ¿Por qué? Porque no aguantan más de 10-15 minutos, no porque sepan lo que van a decir, sino que es aburrido. Sin embargo, a nuestros hijos, a nuestras hijas, les exigimos que a los 5, 6, 7 años tengan que estar como momias frente a la persona que está al frente, escuchando todo sin pestañear siquiera. Y si pestañea más de 10 veces, déficit atencional. Es eso, tan simple como eso. Y si llegan niños aventajados, adelantados, como te digo, que en 5 minutos entienden todo completo y ya no necesitan más, ¿cómo van a estar durante 1 hora recibiendo lo mismo? Y son niños, que la gente no entiende, son niños, por favor. ¿Qué habilidades estarían en estos momentos, habilidades innatas de los niños estarían un poco cercenando, matando en los sistemas educacionales actuales tradicionales? La inteligencia, al 100%. ¿No? Porque la inteligencia, o sea, aquí lo que se miden son coeficientes intelectuales y generalmente niveles de memoria. Nada más que eso. Pero la inteligencia es respuesta a distintas situaciones que te presenta el medio, de cualquier orden, en cualquier rama, por así decirlo, de la ciencia, del saber o de cualquier cosa. La capacidad, la habilidad de poder decir la solución para eso es esto. Nosotros que a lo mejor, por ejemplo, yo soy medio torpe en muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo guardar maletas en un auto, algo tan simple, tan básico como eso, ¿no? Le pido a mi hijo que las ordene, ¿no? Porque él tiene una claridad que yo no tengo, porque fui estructurado para hacer las cosas de una manera y también pasé por los mismos pasos de todo el mundo, todo lo que todos hemos hecho en términos de colegios. Entonces nuestra forma de pensar es muy cuadrada, eso se pierde, esa riqueza de poder solucionar cosas, de innovar, de hacer cosas, ¿no? Es como la receta tiene que ser con tantos gramos de esto y tal y cual es medida, si no, está mal. Ellos no. Ellos desarrollan, crean. Eso se pierde, es lo principal que se pierde. Otra de las grandes cosas que se pierden en el colegio es que sí se pierde, por favor, que esto se ha transferido malamente a los que estudian en el hogar, pero que es al revés, se pierde la sociabilidad. Dicen los que defienden el sistema, obviamente, que la sociabilidad se empieza en el colegio. Eso no es así. Todos aquellos que conozcan o los que vean los pocos estudios que hay, no aquí en Chile, afuera de Chile, en España, también en Estados Unidos, en términos de estadística, un estudio en España específicamente que dijo que los niños se educaban en el hogar eran un 500% más sociables que los niños de colegio. Yo he podido comprobar que es así. O sea, la gente que conoce a mis hijos, o sea, se maravilla con ellos de verlo, porque lo siente distinto, ¿no?
Después les viene el choque cuando preguntan en qué colegio están. No están en colegio, son educados en el hogar. Se sorprenden. Y es que son así, porque en el colegio lo restringes a tus hijos, hijas, no solo a las cuatro paredes, y a que ese es el lugar para aprender, sino que además a juntarse solamente con niños de su edad y punto. Los de 9, los de 10, 11, 12, 13. Y solamente crecen con eso, con esos niños. De tal manera que les enseñan que son pares. Sin embargo, nosotros somos toda una familia, con hombres grandes, chicos, viejos, pequeños, bebés de todas las edades. Y uno tiene que compartir y relacionarse con todos. En el colegio se relacionan solamente con uno. Si tú llevas a ese niño, eso lo puedes experimentar muchas veces, lo puede experimentar cualquier persona, lleven a sus hijos a una plaza y vean qué les pasa ahí en una plaza con otros niños y no saben qué hacer, se aburren. Si no tienen sus compañeritos, se sienten desubicados. Y en términos de psicología es lo que le llaman dependencia grupal. Porque cuando han pasado 13 años en el colegio estudiando con esa gente, cuando salen después no se hallan, porque los necesitan para poder desarrollar su vida. Y la vida es más que esos cuatro compañeros, es mucho más amplia. Entonces se pierde sociabilidad. Bueno, John Taylor Gatto habla de que uno les entrega la conciencia al Estado. Tú eres la mamá, está el papá. No hay nadie que conozca mejor a tu hijo o hija que tú. Sin embargo, tú transferiste la conciencia al Estado y a sus agentes. Agentes son colegios, escuelas, universidades, liceos, etc. Como si ellos conocieran a tu hijo. Y ellos lo van a etiquetar no solamente en términos de enfermedad, sino que en términos de uniformidad. Tiene que ser de una manera, pensar de una manera, hablar de una manera, reírse de una manera, comportarse de una manera. No acepta la individualidad, no acepta al individuo como es, con sus diferencias. Otro de los grandes problemas que tiene el sistema educacional es que lo está deshumanizando, lo etiqueta en términos de conducta. Nosotros no somos perfectos, eso es absoluto. Somos seres humanos y como tales nos equivocamos siempre. Sin embargo, llega el niño, hace lo que es natural al ser humano, equivocarse, y queda estigmatizado. No hay ninguna posibilidad de error, queda estigmatizado porque se les crea incluso un trauma que de grande se ven las serias repercusiones a nivel social, laboral, porque están siempre con una gran coraza, porque el error le puede significar la pérdida del puesto, de trabajo o cualquier cosa, porque todo se condena y eso parte en el colegio. ¿Qué tipo de persona actualmente? ¿Qué prototipo de personas se están formando en los colegios tradicionales? Hay una incipiente cantidad minoritaria al día de hoy de gente que está disconforme con el sistema. Yo apoyo eso, porque tenemos que salir de este rebaño para buscar la felicidad. Yo busco la felicidad de mis hijos y su libertad. Libertad al 100%, que sean lo que ellos quieran ser en el futuro. Y eso les va a conducir a la felicidad. Principalmente lo que está formando el sistema de instrucción pública es seres infelices para la conveniencia del sistema. Está formando personas que van a defender el sistema y que son esclavos del sistema. Porque el sistema no ofrece alternativas a las personas, sino que el sistema busca gente que las defienda y gente que mantenga el sistema. Así, por ejemplo, Chile es un país que tiene recursos marítimos, de pesca, recursos forestales, recursos minerales y servicios. Por lo tanto, todo lo que se va a ofrecer básicamente tiene que ver con eso. Ingenieros en pesca, ingenieros forestales, ingenieros en minería, básicamente. Y eso es lo que hay. Pero si una persona quiere hacer otra cosa,
no, en el campo, tienes que irte afuera, a ver en otra parte, eso no te va a permitir mantenerte, no vas a poder vivir de eso. Que son las cosas que el padre le empieza a representar al niño, a inculcar al niño. De tal manera que la vocación genuina, aquello que viene desde su nacimiento, aquello que va a desarrollar, no lo va a poder desarrollar en términos reales nunca, porque le cortaron las alitas a poco de nacer, los padres después del colegio. ¿Por qué cuesta tanto reformular esto a nivel de sociedad? ¿Por qué cuesta tanto salir del sistema? ¿Qué intereses hay mezclados? Hay una persona que conocí hace poco, la conocí leyéndolo, que es Roger Schank, profesor de la Universidad de Yale, de Stanford y de otra universidad más, que dice que él es bien tajante, yo lo comparto, dice que las escuelas no deberían existir. Detrás de esto hay grandes intereses económicos. Está el problema de lo que se llama el lucro a la educación, pero que es mucho más que eso. O sea, es un negociado, en Chile es un negociado completo, la educación, desde el jardín infantil, sala cuna, hasta la universidad. Son los precios que se colocan, son irreales, porque no vale lo que se está ofreciendo, no es ese el costo de una carrera, ni de la mantención de un niño, ni pasar por el colegio. O sea, no puede, o sea, yo desde mi punto de vista no puede ser que veo que es un tan gran negocio que digo ya, voy a comprarme 4 manzanas a la redonda, voy a edificarme tantos edificios de una super tecnología, esto me va a costar, no sé, con $200 millones, por lo tanto lo divido entre tantos alumnos y ese es el costo de la carrera. Porque de otra forma no se nos justifica que cueste lo que cuestan las carreras en Chile, por ejemplo. Y que les salga más barato algunos ir afuera, como Argentina, estudiar una carrera completa y les sale más barato manteniéndose allá, arrendando casa, departamento, lo que sea. Hablaste un poco de los intereses económicos de los grupos. Ya, te hablaba también de Roger Schank. Sí. Ya. Él dice, en Estados Unidos, y eso allá es igual acá, dice que están los políticos y los intereses económicos. Los intereses económicos son los que mueven y promueven todo y sus poderes son los más grandes. Ellos ubican a su gente en los puestos de poder, que son los políticos. Por lo tanto, los políticos están, en términos reales, al servicio de los intereses económicos. Y los intereses económicos quieren mantener esto, porque es lo que le produce a ellos grandes beneficios. Las grandes riquezas, que son multimillonarios, y viven una vida en burbuja. Se cortara el sistema, se cortaría todo, se vendría abajo. Por lo tanto, no hay posibilidad. En este momento, todos los problemas de educación que hay aquí, todos los paros, mañana hay nuevamente una llamada para el 29 de septiembre. Provoca movimiento de cosas, pero desde mi punto de vista no va a tener un buen fin, porque al final nadie está poniéndole ¿cómo se llama? El alfiler, ¿no? ¿Dónde corresponde? Se está enfocando de manera errónea en las cosas. No es una cosa de lucro. Aquí esto tiene que ver con el sistema y tiene que ver con el dinero. Todo lo que están los estudiantes gritando, en definitiva, no es con cambiar lo que es el problema medular y de fondo que está produciendo ese gran daño a la sociedad, que tiene que ver con el capitalismo exagerado, exacerbado y que no ha sido bueno en el mundo. Lo ven como una cosa de lucro y en definitiva con quién paga eso. Para mí el problema no es quién lo paga, y por eso creo que esto no va a tener un buen final, un final feliz, porque eso va a significar que en definitiva no suban los impuestos a los demás o a todos, incluidos los mismos que están reclamando, para solucionar el problema que son, no es que ellos paguen más o paguen menos, no es ese el problema es que no se debiera pagar eso. Ellos dicen que nosotros deberíamos estudiar gratis,
no es que se corten esos costos irreales y que no se pague eso. No es que los padres se tienen que desvivir trabajando, madre, padre, para poder pagar los estudios a sus hijos. Es que no está bien lo que se está pagando. Lo está enfocando la sociedad y la política, los políticos, de quién paga eso. Ese es el punto que está en este momento discutiéndose y negociándose entre estudiantes y gobierno. ¿Quién paga? Y eso no está bien, no va a terminar bien, porque no es el problema real. El problema real no es quién lo paga, como lo están enfocando, que nos va a significar a todos poner más plata. Porque la gente, el gobierno no va a sacar plata de su bolsillo, es la plata de todos nosotros, el Estado. Por eso esto no tiene solución, desde ese punto de vista. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cómo te organizas para educar en la casa? Yo creo que esa es la pregunta que tienen todos los padres. ¿Cómo lo hacen en términos prácticos? ¿Dónde tienes tus hijos? ¿Tienes una sala especial? Cuéntame un poco un día, una semana, brevemente, de tus hijos. Sí, y ahora te voy a resumir un poco las preguntas anteriores con esta respuesta. Como te digo, hay muchos problemas y pocas soluciones. La solución, y a la que yo invito a todas las personas, iguales que yo, es hacer uno las cosas, a no tener miedo, a atreverse a hacer las cosas. La sociedad va más lenta. Si todos esperamos que antes el de al frente, el otro vecino, el de aquí, el de más acá, el de más allá, resuelvan las cosas para que yo las haga, esto no va a cambiar nunca. Tenemos que actuar nosotros ya. ¿Qué fue lo que yo hice? Atrévanse sin miedo. No esperando cuándo lo va a hacer el vecino, porque si no, se les va a pasar la vida. Y los hijos van a ser infelices, literalmente infelices. Entonces, yo empecé a hacerlo, y aquí han habido errores en todo esto. Lo que pasa es que la ganancia es mayor. Yo creé mi sala especial. Lo que pasa es que al día de hoy siempre es bueno tener un lugar, un entorno del trabajo de los hijos, pero que también sirva para trabajar uno con ellos. Yo estudio con mis hijos, aprendo con mis hijos, en todo sentido. Hubo un momento al principio que yo los escolaricé, que ahora me doy cuenta que fue un gran error, porque los miedos son tan grandes que romper absolutamente con el sistema, uno se siente estar pecando un pecado mortal, ¿no? Y no es así. Entonces yo los escolaricé y cometí un error. Lo estoy viendo ahora con mi hijo mayor. Porque teniendo él, de verdad, esto no es real, no porque sea el papá, sino que teniendo él bastante inteligencia y muchas capacidades, agarró cierta fobia a ciertas cosas que no las habría agarrado si yo no lo hubiese guiado por ahí. Entonces, no es necesario escolarizarlos tanto. Si uno no quiere, lo puede hacer. Y si uno no quiere meter matemáticas, lo va a poder hacer. Los resultados en todo el mundo son más o menos, para que tú tengas una idea, el doble de lo que un niño de colegio. ¿Ya? Los estudios en Estados Unidos, partiendo por todas sus escuelas privadas, las escuelas top y todo lo demás, decían que de 1 a 100, donde los niños promedio, el niño de colegio llegaba a 50, 51, el niño que se educaba en el hogar llegaba a 90, 92, 93. Esa es la proporción en términos de asignatura, de rendimiento escolar. Pero tú le das actividades de ciertas horas todas las mañanas, todas las tardes, ¿cómo es? Lo he hecho todo. Ya, ¿cuál es lo mejor, lo óptimo? Yo lo he hecho todo. Partí por las horas fijas. Ya. Partí estudiando, viendo que hay que ser flexible y no rígido, porque somos personas. Perfecto. ¿Por qué? Porque tú misma, yo mismo, las personas que van a ver esta entrevista, tienen momentos en los cuales no quieren hacer nada. Entonces yo digo, ¿con qué cara, si tú no quieres hacer nada, obligas a tu hija, a tu hijo a hacer algo? No es justo. No solo no es justo, sino que tampoco es inteligente. No es pedagógico, no es muchas cosas.
y no te va a producir ningún resultado positivo. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto a lo largo de estos años? Porque digo, o sea, al principio, con mi hijo el mayor, dije, o sea, partí diciendo, oye, en el colegio sus libros llegaron hasta la mitad, ¿no? Así que les terminé la mitad de lo que el año anterior no le habían pasado y le agregué todo el otro año completo, libro entero. Por supuesto terminó con nota 7, ¿no? Y se sabía, no solo como en los colegios, que le preguntan las últimas 2 semanas o el último mes y esas pruebas. Cuando él fue a rendir los exámenes del ministerio, las preguntas eran de todo un año y él sabía todo eso. Por eso le digo, o sea, si uno busca escolarizar, va a tener ese resultado óptimo y sabiéndose toda la materia. Pero, ¿lo hace eso feliz al niño? No. ¿Te sirve a ti de algo? No. ¿Le sirve al niño de algo? No. Porque si encima, y yo lo estoy comprobando ahora, ¿no?, se les olvidan las cosas, ¿para qué sirvió? Para que él lo pasara mal y yo lo pasara mal. Entonces, la persona enfrente no necesita estudio de pedagogía, primero. No hay que contratar un tutor o un profesor. Hacen falta ganas de querer estar con el hijo. ¿Qué es lo que yo estimo? En algún sentido concordante con la filosofía Montessori. Prepararlo para lo que es la vida, para lo que es el hogar, para tener una familia, para hacer las cosas de la casa, para arreglar un enchufe, para hacer las camas, para hacer un plato de comida. Por ejemplo, ¿cómo enseñas matemáticas? Es que lo que pasa es que yo viví una enseñanza... La que todos vivimos. Muy cuadrada. Sí, por eso es difícil. ¿Cómo uno le enseña a un hijo si no es escolarmente matemáticas? Le pone un problema en la vida diaria, ¿qué? Mira, lo que yo aprendí, pasando muchos libros de estudio, muchos libros de las editoriales, es que al final todo es lo mismo. Pero lo que pasa es que lo que es absurdo, y esto para todas las personas que lo están escuchando, tienen necesariamente que concordar con lo que voy a decir al 100%. Si yo me siento a conversar contigo en este plan, o en cualquier otro plan informal, de lo que quieran, o muy formal, no me siento y te pregunto, oye, ¿cuánto es 4 por 8? ¿O 4 por 234? ¿O cuánto es 500 dividido por 26? Eso no se conversa nunca, en ninguna parte. ¿Cuál es la capital de Australia? ¿Cuál es la población de Tahití? Esos no son temas de conversación. No estamos formando ni se están instruyendo a los niños para integrar una vida familiar con otros niños, con otras personas y hacerlos buenas personas. Se les están metiendo datos como un computador que no sirven para nada en términos reales, porque la vida no es eso. Entonces, todo eso hay que descartarlo porque no te sirve. Lo que pasa es que hay que tener inteligencia un poquito, no mucha, para darse cuenta de que realmente no sirve. Entonces, ¿qué es lo que sirve? Busca los intereses de tu hijo. ¿Qué es lo que hago yo? En este momento, por ejemplo, mi hijo el mayor quería fútbol, estaba en la escuela de fútbol. Con una amiga, que es una gran artista, hice trueque. Así es que ella les hice cargo de que le hicieran muchos talleres una vez por semana para hacer distintas cosas artísticas, ¿no? Ella maneja muchas técnicas de pintura, escultura, en vidrio, trabaja mucho con el vidrio, hace cosas muy hermosas, y con ellos empezó a trabajar un montón de cosas, con madera, con yeso, de todo tipo de cosas, incluida la pintura. Hicieron mandalas, ¿no? O sea, eso les gusta. Yo tenerles mucha plasticina, mucha témpera, muchos elementos a su disposición. Pero hay cosas que ellos han mantenido por necesidades. Porque ellos, por ejemplo, venden limones. Porque tenemos limoneros orgánicos. Entonces, empezaron a vender limones, no supone que ya aprendieron de antes, pero eso les significa hacer sus cálculos, ¿no?
Y en esa cosa, en esa pequeña cosa, en esa cosa diaria, saben cosas más, cosas menos. Y ellos tienen los intereses. Roger Schank lo que dice es que se aprende haciendo. Y lo que tenemos que hacer es eso, aprender haciendo. A él le gusta el homeschool. Él es, como digo, profesor universitario. A él le gusta el homeschool. El defecto que él encuentra en el homeschool, fíjate el defecto, es que tienen que seguir los programas que fija, en este caso, el ministerio. Ese es el defecto, que tienen que estudiar las cosas que uno lo obligan y que no debiera estudiarse eso. Comparto plenamente lo que dice y lo estoy haciendo con mis hijos. Entonces, quieren hacer una cosa, hagamos esa cosa. El aprendizaje, cuando no es bloqueado en el colegio, se desarrolla íntegramente en la casa. Tu lugar de estudio ya no es un aula, es por donde ellos circulan. Si el papá o la mamá lo lleva a tal parte que debiera hacerse desde mi punto de vista, están aprendiendo. Ir a pagar una cuenta, por ejemplo, ir a hacer X diligencias, lleven a sus hijos, hijas, porque van a aprender de eso, van a aprender cómo comportarse, cómo reaccionar. Que les vendieron un producto que está fallado, llévenlo. Que aprendan cómo el papá y la mamá reclaman por ese producto. Eso es enseñanza para la vida. Y lo otro que no se ha respetado para nada tiene que ver con las edades. Nosotros vivimos en ciclos séptuples de cambio. Muy señalado también la pedagogía Waldorf, y eso nosotros no respetamos. No respetamos los ciclos de las personas. El niño desde el 1 hasta los 7 años debiera ser literalmente puro juego. Sin embargo, aquí, pre-kinder, kinder, primero, tiene que saber tal y cuales cosas en cierta edad. Eso debe limitarse, ¿ya? Y eso debe ser cambiado. No puede estar limitado el niño a eso. Debe ser amplio, libre. El niño tiene que jugar, crecer. Es que el niño a esa edad es una esponjita, lo absorbe todo. Justamente porque tiene tanta inteligencia que no hay que taponeársela. Aprende, es súper inteligente, absorbe todo, está viendo cómo te sientas, cómo actúas, cómo observas. Puede tal vez llegar a captar tus impulsos, puede intuir muchas cosas. Y por lo mismo que es una gran esponja, no necesita que alguien se siente con el niño de esa edad a enseñarle nada, porque él solo lo aprende todo, literalmente. El más chico de mis hijos tiene 3 años, ¿no? Y es impresionante. Es impresionante escucharlo, es impresionante el lenguaje que maneja. Yo lo controlo, porque a él le gustaría también aprender a leer ya. No lo dejo, porque ese error lo cometí con el mayor, que me respondió. Si no es que los niños no responden. El problema es que a uno lo empieza a truncar, uno le empieza a poner las barreras y los límites. Bueno, Juan Miguel, te quiero agradecer haber compartido tu experiencia, tu opinión también respecto a este tema que es tan importante, y te quiero dejar con las lectoras de Mujer Presente para un mensaje final que tú le quieras transmitir a ella, antes de despedirnos. Sentarse seriamente y a proyectar qué es lo que quieren con sus vidas y con la vida de sus hijos, porque el sistema no lo permite y difícilmente lo va a permitir, porque el sistema sacó a la madre de mala manera de la casa. O sea, la madre estaba bien en la casa, pero no como estaba enfocada, no en la manera que la mujer era una esclava de la casa, con cero libertad y cero posibilidad de desarrollo, y la forzaron a salir de mala manera. La madre, la mujer, tiene que reconquistar su espacio perdido en la casa. Y no me refiero a que sea una empleada de la casa, porque todos los hombres en especial, tenemos la obligación de ser una parte de esa casa y hacer también labores de la casa. Porque si las cosas fuesen compartidas,
todo sería distinto. Ahora, aquí hay que entrar literalmente a sacrificar un sueldo, porque el sistema obliga a eso. Entonces el punto de vista es, o sea, ¿aceptarían sacrificar un sueldo para que ustedes y sus hijos sean felices? Tiene que ver con el amor hacia los hijos. Porque hay mucha gente, y aunque esto sea muy fuerte, tiene sus hijos por cosas sociales, no por deseos profundos de corazón. Aunque todos de la boca para afuera van a decir que sí, que aman mucho a sus hijos y los amaban desde antes que nacieron, la realidad es que los trajeron a este mundo por cosas sociales y han sido un estorbo para ellos. Y a esa gente les es muy cómodo que exista el colegio, que exista la gran guardería, porque así hacen toda su vida y trabajan y están con sus amigos, amigas, y llegan tarde en la noche porque están trabajando para poder pagar el colegio a sus hijos. Entonces, pues digo, hace falta un cuestionamiento fuerte, personal, de ver qué es realmente lo que uno quiere y qué es realmente lo que uno quiere para sus hijos, y si uno está dispuesto a dar ese paso, porque la sociedad sola no lo va a dar, no en este momento al menos, tal vez más adelante. Pero si uno ama mucho a sus hijos, hay que sacrificarlo. Es el precio que hemos pagado muchos, porque no tenemos ningún tipo de ayuda. Deberíamos tenerla, no deberíamos pagar impuestos en muchas cosas, porque si nosotros asumimos 100%, la municipalidad no nos paga, el ministerio nadie nos paga nada, deberíamos tener algún tipo de apoyo económico, porque no hay liderazgo negativo, no hay bullying, no estamos creando personas resentidas en el colegio, no hay liderazgo positivo, no hay en los colegios. Todas esas cosas se eliminan, no hay competitividad en el colegio. Entonces el niño comete errores, aprende sin tener encima algo, y eso, bueno, eso se ve hacia el futuro. Entonces sí, es un problema, gran problema, pero como digo, o sea, es restringir el presupuesto, entre comillas, digo entre comillas porque si no pagas los colegios, tal vez lo que tú pagas en el colegio es lo mismo que tú estás ganando. El mensaje es lo que dije antes: actúen sin miedo. Nadie sabe, nadie, si mañana va a estar vivo, nadie sabe si mañana se acaba el mundo. Por lo tanto, si ustedes no tienen comprado su futuro, piensen que les quedará un año de vida. ¿Qué es lo que quieren para ustedes? ¿Qué quieren para sus familias, para sus hijos? ¿Qué es lo que harían en un año? ¿Seguirían llevando el mismo tipo de vida o harían algún cambio? Y si pudieran hacer algún cambio, ¿por qué no lo hacen ya? Con valentía. Aunque sean pocos, no se guíen por los demás, sino que guíense por sus corazones, porque eso es lo que los va a hacer felices a ustedes y a sus hijos. Ese es el mensaje. Bueno, amigas, nos despedimos y será en la próxima oportunidad. Gracias.